He venido desarrollando una serie de videos relativos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y entonces he revisado la estructura orgánica y funcional del Consejo de Estado, la máxima corporación de lo contencioso administrativo. Y he mencionado que está conformado desde luego por unas salas, una sala de lo contencioso administrativo, una sala de consulta y servicio civil, una sala de gobierno, y que en términos generales los magistrados, o mejor dicho, los consejeros de Estado que conforman esa corporación son un total de 31 consejeros de Estado. Frente a este tema he desarrollado ya varios videos, pero quiero en esta oportunidad preguntarme cómo se eligen los honorables consejeros de Estado. Y la respuesta a este interrogante es que se eligen a través de un proceso que se denomina cooptación. ¿Y en qué consiste la cooptación? Es la manera que tienen las corporaciones públicas para elegir a través del voto de sus integrantes las personas que van a ingresar o las vacantes que están disponibles en esa misma corporación. ¿Qué significa esto? Que son los mismos consejeros de Estado los encargados de elegir la persona que va a ocupar una vacante. Si un consejero de Estado termina su periodo, entonces la misma corporación, los 31 magistrados, votarán por la persona que va a entrar a ocupar esa vacancia. Y en eso consiste la cooptación. Esta es una manera de elegir tanto los consejeros de Estado, es decir, los miembros del Consejo de Estado, como los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esa forma de elección está consagrada en el artículo 231 de rango constitucional. Pero digamos que esa es la parte final del proceso de elección, porque nos menciona el artículo 231 de la Constitución Política que llega al Consejo de Estado una lista de 10 aspirantes. Y esa lista de 10 aspirantes es conformada por el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces hay dos momentos. Un primer momento en donde el Consejo Superior de la Judicatura establece la conformación de una lista de 10 integrantes, de 10 aspirantes, y esos integrantes aspirantes se someterán a una votación de parte del Honorable Consejo de Estado a través de esa metodología, ese fenómeno que se conoce como cooptación. Es decir, ellos mismos eligen las vacancias que están disponibles. Ellos mismos eligen los integrantes de esa corporación. Muy bien, entonces el Consejo Superior de la Judicatura, en aras de reglamentar ese tema de la lista para someterla a consideración del Consejo de Estado, pues ha expedido unos acuerdos del 2016, acuerdos del 2017, donde reglamenta cómo va a ser esa convocatoria. Y entonces establece un paso a paso, unos ítems que se van a seguir. Si uno revisa, por ejemplo, en las últimas convocatorias, el Consejo Superior de la Judicatura tiene un proceso de selección. Y entonces parte, primero, de la publicación de la convocatoria en la página web de la rama judicial. ¿Sí? Entonces se informa que hay unas vacancias en el Honorable Consejo de Estado y eso se comunica en la página web de la rama judicial. Segundo, postulación e inscripción de los nombres que aspiran, de quienes aspiran. Entonces las personas que cumplen los requisitos se inscriben, ¿sí? Hay unos formatos para diligenciar la hoja de vida, se inscriben y hacen su postulación. Tercero, publicación de los inscritos en la página web. Entonces se hace una publicación de las personas que están inscritas para ser consejeros de Estado. Cuarto,
observaciones y apreciaciones sobre la lista de inscritos. Como es de conocimiento público, las hojas de vida se someten a la comunidad, a la sociedad, para que hagan observaciones, si a bien lo consideran, de alguna de las personas que se ha vinculado a ese proceso de elección. Quinto, conformación de las listas de preseleccionados. Hay una preselección que por supuesto tendrá en cuenta la hoja de vida, la experiencia, los méritos que tengan los aspirantes, y el Consejo Superior de la Judicatura hace un proceso de preselección. Sexto, publicación de la lista de preseleccionados. Séptimo, entrevista en audiencia pública. Y octavo, conformación de la lista. Entonces tenemos que el Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de conformar la lista que va a presentar al Consejo de Estado, para que ellos a través de votación elijan quién va a ser el nuevo integrante de esa corporación, pues adelante una convocatoria pública con todos los componentes de la publicidad, donde las personas que cumplan los requisitos se inscriben en esa convocatoria. Hay una audiencia pública en donde se presenta una especie de entrevista, donde los aspirantes o preseleccionados en esa primera etapa del Consejo Superior de la Judicatura manifiestan su interés, expresan con detalle su vocación para ser magistrados o consejeros de Estado, manifiestan su experiencia, sus títulos académicos, hacen una presentación formal ante el Consejo Superior de la Judicatura para finalmente realizar esa conformación de la lista de elegibles. Hace poco hubo una convocatoria para elegir magistrados del Consejo de Estado, y desde luego que ahí hicieron la presentación los aspirantes. Uno encuentra personas con gran experiencia, con un recorrido en lo académico, en lo profesional, incluso en la rama judicial, y de ahí se hace un proceso de preselección para conformar esa lista que será presentada al Consejo de Estado. Esas entrevistas o esa audiencia pública están en YouTube, en el canal de la rama judicial. Uno podría indagar y revisar cómo es el proceso de esa selección. Muy bien, pero entonces, ¿cuáles son los requisitos que se exigen para ser consejero de Estado? Que es un cargo de las altas dignidades del Estado, es decir, es la máxima corporación de lo contencioso administrativo. Y los requisitos están en el artículo 232 de la Constitución Política, que es ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, desde luego abogado, no haber sido sancionado o condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto para los delitos políticos y delitos culposos, y tener una experiencia de 15 años en el ejercicio de la profesión. Por mandato constitucional, esa experiencia tiene que tener un equilibrio de los aspirantes, que puede ser una experiencia académica como profesor universitario, investigador, puede ser una experiencia profesional como abogado litigante, asesor, empleado público, o una experiencia en la rama judicial como juez o como magistrado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Constitución Política establece que debe haber un equilibrio en los aspirantes, ¿sí? Es decir, que se presenten personas de diferentes enfoques en ese tipo de experiencias, de la rama judicial, en el ejercicio de la profesión, como profesores o como docentes universitarios. Muy bien, esos son los requisitos. Algunas ideas adicionales. El periodo de los consejeros de Estado es de 8 años. Al terminar ese periodo, pues tendrá que hacerse otra elección. Esa elección se da en audiencia pública. Hay una lista de 10 aspirantes que conforma el Consejo Superior de la Judicatura, y debe haber un equilibrio, como ya lo he dicho, en la experiencia. Profesionales del derecho,
experiencia universitaria como profesores docentes, experiencia en la rama judicial, en la magistratura. Debe haber un equilibrio en esa experiencia. Muy bien, ¿qué podríamos agregarle? Cuando uno revisa, digamos, los antecedentes de esa forma de elección de cooptación, encuentra que ya desde 1957, desde el plebiscito de 1957, es decir, en la Constitución de 1886, ya teníamos establecida la forma de cooptación para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Pero tenía un tinte político mayúsculo, grande. ¿Por qué? Porque para ser consejero de Estado o magistrado de la Corte Suprema de Justicia tendría que pertenecer el aspirante a alguno de los partidos mayoritarios del Congreso de la República. Es decir, o el Partido Conservador o el Partido Liberal. Entonces había un tinte político gigante, amplio, ¿sí?, que se deja ver en esa reglamentación que se tenía en la Constitución de 1886. Ahora, había también un criterio paritario en relación a esa conformación de los partidos políticos, porque esa corporación tenía que tener un número igual de miembros pertenecientes al Partido Conservador y miembros pertenecientes al Partido Liberal. Entonces, la corporación, Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado, tenía que tener la mitad de sus integrantes pertenecientes a un partido liberal y la otra mitad al Partido Conservador. Es decir, que era indiscutible el enfoque político que tenían estas corporaciones. Ahora, en la Constitución de 1991, donde el principio constitucional es el mérito y donde estamos en un Estado social y democrático de derecho, pues se deja de lado ese enfoque político y se maneja el proceso de la cooptación, dándole la posibilidad de una convocatoria pública, exigiendo unos requisitos amplios, grandes, al aspirante para efectos de resaltar el componente del mérito. Entonces hemos mejorado, desde luego, porque recordemos que la característica fundamental de la justicia es la imparcialidad, y una justicia con un componente político, pues digamos que hay una discrepancia, hay algo que no cuadra bien, porque la política busca es el acceso al poder, ¿sí?, para lograr desarrollar unas políticas públicas, mientras que la administración de justicia lo que debe es aplicar el derecho y tomar decisiones y solucionar conflictos de manera imparcial. Y entonces si tuviese un componente político, la imparcialidad quedaría en duda. ¿De acuerdo? Digamos que uno encuentra en este proceso algunos aspectos positivos, pero se podría mejorar. ¿Cómo se podría mejorar esta circunstancia? ¿Por qué no pensar, si nuestra Constitución política establece el principio constitucional del mérito, por qué no pensar en que esa lista de posibles elegibles que hace el Consejo Superior de la Judicatura se conforme a través de un concurso público de méritos en donde se presente por parte de los aspirantes una evaluación de conocimientos, una evaluación holística de las capacidades, de las habilidades para ser juez o para ser consejero de Estado? Y que sea una universidad, y no necesariamente una universidad de nuestro país. ¿Por qué no pensar en una universidad extranjera? Para evitar cualquier suspicacia que se pueda presentar en la transparencia o en la cadena de custodia que se debe manejar en la prueba de conocimientos, para que no se vaya a filtrar esa prueba de conocimientos. Y que esa universidad prestigiosa, que hay tantas universidades en el mundo prestigiosas, garantice que la persona que se va a postular y que posiblemente va a ser elegida, pues tenga las condiciones más excelsas desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de las habilidades que tiene que tener en el conocimiento del derecho, ¿sí?
Y yo creo que una universidad extranjera, sin desconocer que aquí pues hay universidades que pueden ejercer ese papel también, pero yo creo que mayor garantía y mayor transparencia le daría que sea una universidad extranjera. Ahora, eso da lugar a la conformación de una terna, que no sean 10, que sean 3 las personas para presentarle esa terna al Consejo de Estado. Y ahí el Consejo de Estado, a través del fenómeno de la cooptación, pues realice esa elección. Pero entonces ya se está limitando con mayor garantía del principio constitucional del mérito a 3 personas y que sea a través de un concurso público, a través de una evaluación, a una prueba de conocimientos, ¿sí? De competencias psicológicas también, que permita determinar quiénes son las personas más capacitadas para ocupar ese cargo de consejero de Estado. Es, digamos, alguna propuesta que se podría plantear a esa forma de elección, sin decir que hoy por hoy creo yo que es una elección, digamos, garantista. Incluso me parece mucho mejor que la elección de otras dignidades, como por ejemplo la elección que se hace para los magistrados de la Corte Constitucional, que es el Senado de la República, ¿sí? O para la elección del fiscal general de la Nación, que la terna es presentada por el presidente de la República para que lo elija la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no inmiscuir en esos procesos la esencia constitucional del mérito? Creo yo que garantiza más esa igualdad. Además que se resalta con este tipo de elecciones el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual hace referencia al acceso en igualdad de oportunidades a los cargos públicos. Y creo que el mejor rasero para medir la igualdad y los conocimientos es una prueba de conocimientos y una prueba que se lleve a cabo a través del concurso público de méritos. Creo que es lo más objetivo para determinar la elección de estas altas dignidades del Estado. Muy bien. Entonces, repito, tenemos que los magistrados del Consejo de Estado se eligen a través del mecanismo de la cooptación, en donde son los mismos miembros de la corporación quienes votan para elegir un nuevo integrante del Honorable Consejo de Estado. Y es el Consejo Superior de la Judicatura el encargado de enviar, con base en el artículo 231 de la Constitución Política, así como también con base en la Ley 270 de 1996, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de enviar una lista de 10 aspirantes, previa convocatoria pública, previa audiencia pública, donde se examine esas calidades que debe tener la persona para desempeñarse como consejero de Estado. Y ese es el proceso. 2 momentos: Consejo Superior de la Judicatura, elección por parte del Consejo de Estado. Hoy en día se están adelantando las convocatorias para elegir magistrados de la sección tercera, sección cuarta y sección quinta del Consejo de Estado, y las personas que quieran conocer ese mecanismo, pues en la página de la rama judicial se han publicado los aspirantes, y en el canal de YouTube de la rama judicial también uno puede visualizar las entrevistas, la presentación de los aspirantes que han realizado ante el Consejo Superior de la Judicatura, y creo que hoy por hoy ya hay una lista de 10 personas en las diferentes subsecciones, en las diferentes secciones, para ser presentadas al Consejo de Estado. Entonces quería compartirles este video, estas ideas que abarcan ya los temas que hemos tratado sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y que complementan estos temas y estos videos que se han emitido en nuestro canal. Invitarlos, por supuesto, a que se suscriban y que sigan el podcast que estoy desarrollando
sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho público en este mismo canal, podcast que he denominado Cultura Jurídica. Muchas gracias por escucharme.